I see trees of green, red roses too. Desde los inicios de la vida a la explosión cámbrica. En este programa vamos a hacer un brevísimo recorrido desde la aparición de la vida en la Tierra hace alrededor de 4.000 millones de años hasta el fenómeno conocido como explosión cámbrica, que ocurrió en un breve periodo hace unos 500 millones de años, donde surgieron los antecesores lejanos de las formas de la vida que ahora pueblan en la Tierra. En el camino nos iremos haciendo preguntas. ¿Qué es la vida? ¿Qué tenemos en común los seres vivos? ¿Cuándo surge la vida y cómo lo hace? ¿Cuáles son los hitos fundamentales en la historia de la vida en nuestro planeta? El programa está realizado por Guillermo Sánchez y Marta Vázquez y montado por Víctor Merino y Lorenza Lumbreras. Estamos en uno de los últimos programas de Eureka de la temporada y hoy vamos a dedicarlo a esas grandes preguntas que están sin responder. En concreto, la que vamos a intentar esbozar hoy es la pregunta de cómo surge la vida y cómo evoluciona. Claro, veremos que realmente tenemos ideas, pero es una pregunta abierta. No obstante, aquí por lo menos vamos a intentar hacer cuál es el estado del conocimiento actual. Y de eso es lo que vamos a hablar. Exactamente. Se trata de un viaje a lo largo del tiempo, un viaje de millones de años. La evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Este proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común, o eso creemos. Los procesos evolutivos han producido la diversidad en cada nivel de la organización biológica, incluyendo los de especie, población, organismos individuales y molecular, moldeados por formaciones repetidas de nuevas especies, de cambios dentro de las propias especies y de muchas veces la extinción o desaparición de especies. ¿Qué es la vida, Guillermo? Bueno, esta es una de las preguntas más difíciles y si buscamos en libros vamos a encontrar muchas definiciones de qué es la vida. Voy a transcribir la que da la NASA. La NASA da, cuando está buscando vida en otros planetas, pues dice que la vida es un sistema químico autosostenido capaz de evolución darwiniana. Esto en sí es complejo y yo creo que es muy sencillo. Yo me he hecho otra que creo que es un poquito más sencilla y es algo así como un organismo dotado, un organismo simple o complejo, pero que al menos tiene una macromolécula que está formada, y no es caprichoso esto, por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Todos los seres vivos contienen estos elementos. Eso lo tenemos en común. Y que estas moléculas están estructuradas de tal forma que son capaces de autorreplicarse, de crear copias exactas de sí mismas. Y todas los seres vivos están envueltos en algo que le diferencia del medio, en una membrana, en lo que sea. Y esa sería una visión práctica, no rigurosa, pero práctica de lo que puede ser la vida. Estos elementos de los que nos hablas, entonces, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, demás, serían un poco la esencia de la vida, entonces, de lo que estamos hechos realmente los seres vivos. Sí, y no estamos hechos de esto por capricho. Es que da la casualidad, no, yo creo que no es casualidad, es que la única forma de construir moléculas complejas, muy complejas, es el carbono y el hidrógeno es capaz de producir macromoléculas. Otros elementos químicos no pueden producir moléculas enormes, que es la que se necesitan para la vida. Entonces, por eso el carbono y el hidrógeno, que además son abundantes en el universo,
mucho más el hidrógeno que el carbono. Y después hay otras que necesitamos, por ejemplo, porque la vida va a necesitar energía. Y la energía normalmente la va a producir en estas moléculas, las que contienen fósforo. El fósforo produce enlaces muy fuertes y a través de las reacciones en las que está involucrado el fósforo es como los seres vivos van a tener formas de ser vivos, de alimentarse. En el fondo es esa la idea así más sencilla. Pero al final, lo importante, lo que diferencia nosotros podemos tener carbono, hidrógeno, oxígeno y lo podemos comprar en un sitio y nos costaría pocos euros. Nuestro cuerpo, 70, 80 kilos, 50, si repartimos proporcionalmente a lo que nos forma y vamos y lo compramos en un comercio por separado, pues resulta que valdríamos muy poquitos euros. Y realmente valemos mucho. ¿Pero por qué? Por la complejidad, porque es de la forma que estamos enlazados. De la misma forma que un iPhone o un teléfono inteligente, si uno ve los materiales que lo forman, a lo mejor valen 30 o 40 euros. Lo que le hace al teléfono inteligente ser caro es cómo están los componentes ordenados, y eso es lo que vale, no es el material en sí, sino esa ordenación, y eso es lo que nos hace realmente vivos y complejos. ¿Y qué es lo que tenemos en común los seres vivos unos y otros? Bueno, pues yo creo que todos los seres vivos, evidentemente, las células, que hay como comentaremos después, la mayoría de los seres vivos tienen una sola célula. Nosotros somos multicelulares, pero una célula es común a todos los seres vivos. Y dentro de las células, pues va a ser dos componentes fundamentales, el ARN y el ADN o DNA. Estos son los que van a contener la información genética que va a hacer capaz de que un organismo vivo saque una copia de sí mismo. Y eso, o en definitiva, es el que va a permitir transmitir la herencia. Y después necesita un metabolismo que es el que sustenta el método energético que tiene de alimentarse cada célula de cada célula en sí misma, el sistema metabólico. A lo largo de esta célula, o si es un organismo multicelular, el organismo completo, pues va cambiando a lo largo de su vida. Eso es el desarrollo. Y bueno, y todo lo que nos hace, lo que es común al concepto de vida es que cada organismo es capaz de multiplicarse. En el caso de las células es que capaz de sacar una copia de sí misma, y en el caso de los organismos multicelulares, particularmente los que tienen sexo, es que son capaces de reproducirse, pero en este caso no va a ser una copia de sí mismo, sino que va a ser el enlace de la combinación de la genética básica de los dos organismos de partida, que después van a dar lugar al nuevo organismo. Eso sería lo que tenemos en común y al mismo tiempo lo que nos diferencia, porque el ADN, el ARN nos hace únicos, nos diferencia de todos los demás, por ejemplo, el metabolismo y demás. Sin embargo, las células no, las bacterias, que son unicelulares, una bacteria es idéntica a otra, o prácticamente idéntica. Eso no ocurre ya después con los organismos multicelulares. Pero en las células, literalmente, cada célula es un clon, cada bacteria es un clon de sus antecesores. Sí. Esa que es una cosa que nos diferencia claramente a los... ¿Y cuándo surge la vida? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué evoluciona? Bueno, es una pregunta, ya sé que es una pregunta muy complicada y es una de las cosas que intentamos. Es una de las grandes cuestiones de la humanidad también. Vamos a esbozarlo, porque la pregunta, lo primero que hay que ser humilde y decir que es que esta pregunta no está resuelta. Tenemos ideas. Hay indicios indirectos, porque no se puede conservar un organismo, aunque sea muerto, un fósil de hace 4.000 millones de años, pero hay indicios de que
ya hace 4.000 millones de años, que para que nos demos una idea, si nos situamos en el Imperio Romano hace 2.000 años, esto estaríamos hablando, pues si construimos un día y el Imperio Romano es la última décima de segundo, estamos hablando del inicio del día. Y del Imperio Romano aquí han pasado unas décimas de segundo, o sea, estamos hablando de algo gigantesco en el tiempo. Bueno, pues hace 4.000 millones de años, entre 3.500 y 4.000 millones de años, voy a usar una palabra eón. Eón es, cuando se habla de tiempos muy alejados, se utiliza la palabra eón. Eón es 1.000 millones de años. Pues hace entre 4 y 3,5 eones, entre 4.000 y 3.500 millones de años, de alguna forma, vamos a esbozarla, se va a producir la primera célula. Y las primeras células que eran las procariotas, que no tenían todavía núcleo, eran células muy simples. Bueno, pues esto, las visiones más recientes es la siguiente. Situémonos hace 3.500 millones de años. La Tierra era muy diferente a la actual. En la Tierra no había oxígeno, en la atmósfera prácticamente no había oxígeno, había mucho CO2, pues había algo de metano, y la Tierra estaba el vulcanismo era tremendo, y no había todavía grandes continentes. La mayoría de la Tierra estaba inmersa dentro de capas de agua. No había todavía prácticamente, no había los continentes. No había mucha más agua de la que podemos conocer hoy en día. Agua claro. Más o menos habría la misma. Lo que sucede es que no que era más superficial. Claro. No había grandes océanos, sino que estaba distribuida. Exactamente. Entonces, porque eso surge mucho después. En esta época hay un vulcanismo enorme y en el fondo de los océanos, o sea, la profundidad que tuviese, pues a través de las fumarolas están emitiendo continuamente moléculas de distinto tipo. Y esto, trabajando muchos años, cientos de millones de años, por casualidad de las enormes reacciones que se van produciendo, algunas acaban dando lugar a una célula eucariota, pero en procariota, muy simple. Y esto es y eso es lo que se discute, cuáles son los mecanismos que produjeron esas células procariotas. Simplemente digamos que el mecanismo que se crea era eso, no era todavía no era la energía del Sol, sino era la energía de las propias reacciones químicas que se producían. Y fijémonos que para que veamos atrás en el tiempo, que las cosas eran muy diferentes, no había, como he dicho, oxígeno, y la Tierra, la duración del día era 6 horas. La Tierra giraba mucho más rápidamente que ahora. Y bueno, pues ahí surge las primeras procariotas, y a partir empieza a surgir la complejidad por adaptación de esas células a las condiciones del medio y por azar, porque el azar lo que hace es que las células procariotas pues no se reproducen exactamente como sí mismas, sino que se producen mutaciones al azar, y algunas van triunfando, otras desaparecen porque no se adaptan al medio. Entonces, las que se van mejor adaptando son las que van sobreviviendo. Y ese proceso duró cientos de millones de años. Estamos hablando de hace 4.000 millones de años, y surgió cientos de millones de años. Y en algún momento, quizás hace 2.000 millones de años, que es una burrada, estas células procariotas, de ellas surge una célula eucariota, que es decir, ya es la que tiene su núcleo estructurada como las células actuales. Realmente sería en forma de bacterias. Y esa primera célula, el conocimiento actual dice que la que puso en marcha todos los mecanismos vivos actuales eucariotos fue una célula a partir de la cual se fueron con los años fueron dando lugar a los distintos tipos de organismos, y esa es lo que se suele llamar el primer antecesor común de la humanidad, o LUCA en su denominación inglesa. Yo soy un poco escéptico sobre esta visión. Yo creo que quizá no hubo un solo LUCA,
pero bueno. Que hubo varios. Pero bueno, Sí, pero es es lo, la tenemos que decir el consenso científico, pues ahora dice que la esto, teoría ¿no? del ancestro común Sí, está basada dice. en una teoría de Darwin también, ¿no? Que explica que las especies cambian, Bueno, vamos a ver. que se modifican, que se adaptan. Sí, ese lo que explica que efectivamente el cambio y la adaptación de las especies, aunque Darwin no sabía nada de lo que vamos a contar ahora, pues él de alguna forma intuye, basado en el estudio de los pinzones, y Sí. incluso no solo los pinzones, sino en su propia casa, estudiando plantas, pues llega a la conclusión de que la vida va cambiando por la selección para adaptarse al medio. Él no usa la palabra evolución, sino habla de la selección natural para adaptarse al medio. Haré un hincapié que se olvida frecuentemente. Esta idea la tuvo antes de él, o igual que él, Alfred Wallace. Y eso es uno de... Yo creo que siempre cuando hablamos de Darwin no podemos olvidar a Wallace, porque Wallace, esto es un inciso, le escribió una carta a Darwin, y Darwin se dio cuenta que Wallace ya había descubierto en lo que él estaba trabajando. Y entonces él escribió tenía buenos amigos, y Wallace no tuvo ningún inconveniente. En una misma revista se publicaron dos artículos, uno de Wallace y otro de Darwin, donde sentaban la base de la idea de la selección natural. Y Darwin decía: yo estoy trabajando en ello, le reconozco que la idea es la misma que Wallace, yo la he hecho, pero lo que voy a hacer es que dentro de un tiempo, pues voy a publicar un libro que detalle todo este proceso con más, y es el libro, uno de los libros claves de la tal. Pero bueno, ese es el mecanismo que efectivamente explica por qué la vida ha ido cambiando con el tiempo. Es la adaptación al medio, es la clave por la selección natural. Lo que se suele decir, adaptarse o morir, ¿no? Pues literalmente eso es cierto. Sí. Bueno, pues eso, nuestro planeta pues ha mantenido condiciones relativamente estables, ¿no? Con presencia permanente de agua líquida, pero la composición de la atmósfera sí ha ido cambiando con el paso del tiempo. Tenemos que recordar que estamos hablando de una evolución muy lenta, en millones de años, y estamos hablando solo de la vida en el agua. En el agua, es decir, pensemos que todo lo que estamos hablando está ocurriendo dentro del agua, pero la atmósfera existía, y la atmósfera influye también, claro. Es decisiva. Ahí se produce un hecho fundamental, que se empiezan a surgir un tipo de células, bacterias, que aprovechan la luz del sol, porque las primeras no aprovechaban la luz del sol, las tenían por reacciones químicas que normalmente venían de las células, de las emisiones que se estaban produciendo en las fumarolas. Pero algunas células, las cianobacterias, pues un tipo de células y bacterias, las cianobacterias, aprenden a aprovechar la energía del sol. Y para aprovechar la energía del sol generan un subproducto. Y ese producto es el oxígeno. Entonces el oxígeno era un veneno, pero a partir de ese momento el oxígeno empieza a enriquecer la atmósfera. ¿Qué sucede? Que la gran cantidad de dióxido de carbono que había en la atmósfera empieza a disminuir. Y en cambio empieza a aumentar el oxígeno. Esto tiene que ver con, ya he dicho, con la aparición de este tipo de células. Y ahora va a producir un fenómeno sorprendente. La disminución del CO2 y la aparición del oxígeno va a disminuir la temperatura en la Tierra, en un proceso lento. Claro, porque estamos hablando de una temperatura, lo que hablábamos antes, ¿no? Del vulcanismo que existía en aquel momento. Claro, pero ya cada vez se va enfriando, la Tierra. Y cuando el CO2 actuaba como ahora en Venus, la Tierra se parecería en cierto sentido a Venus, la recalentaba. Cuando el CO2 va desapareciendo de la atmósfera, debido a que las cianobacterias y no solo las cianobacterias, otras células como el plancton empiezan a emitir oxígeno, lo que sucede es que la temperatura de la Tierra empieza a bajar y se produce un fenómeno sorprendente,
que es que la Tierra queda cubierta de hielo. No estoy hablando ya de glaciación, hablo de que la Tierra aparece, gran parte de la superficie terrestre, gran parte queda incluso con cientos y kilómetros de hielo. Este es el proceso que se llama la Tierra bola de nieve. Eso destruye, ¿no?, una enorme cantidad de vida. Por un lado destruye todavía estamos hablando de células unicelulares. Sí. Pero aquí se va a producir algo curioso. Cuando el vulcanismo acaba rompiendo parte de la superficie esta de hielo y empieza a insuflar de nuevo CO2 a la atmósfera y de nuevo empieza a calentarse la atmósfera en la superficie terrestre, y como consecuencia de eso empieza el hielo a derretirse. Y este fenómeno es decisivo porque, y estos han hecho estudios, las células unicelulares que había, hay zonas en las que se agrupan conjuntos de células individuales. Por ejemplo, en la esponja es un ejemplo de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y esta agrupación de células forman organismos pluricelulares. Sí, sí. Como la esponja sería de los primeros ejemplos sencillos. O sea, muchas células agrupadas, pero eran células idénticas, no eran diferenciadas. Pero es el primer salto de organismos unicelulares, ya eucariótidos, con núcleo y todo esto, pero agrupados entre sí, pero muy parecidos. Y estas serían las esponjas, que están unidas. Las esponjas no es ni más ni menos que células idénticas unidas por colágeno, que va a ser el mecanismo que va a persistir a lo largo de la vida. Nuestro pegamento de nuestra célula normalmente es a través del colágeno, ¿no? El pegamento de la vida. De la vida, sí. El colágeno. Bueno. Hay un cambio también muy importante en esta evolución de la vida, que es el movimiento. Es un paso adelante, es nunca mejor dicho. Pero creemos que hemos visto, por ejemplo, las esponjas y este tipo de organismos, todos donde surgen, salvo que venga una corriente de agua y te desplace, van a estar siempre ahí. Claro, esto le confiere una debilidad, porque no pueden buscar el alimento, el metabolismo, aunque sea de forma simple, y tampoco pueden huir de condiciones adversas. Donde nace, antes, claro, adaptarse. Pero en ese momento se produce siempre hay mucho de azar, pues se produce, en la evolución surgen, por ejemplo, unos antecesores que serían de lo que son los primeros organismos que adquieren la capacidad de desplazarse. Hay restos normalmente son restos que normalmente son huellas de lo que serían antecedentes de las esponjas. Voy a decir por qué todo esto es muy difícil encontrar este tipo de cosas. Porque la roca como tal, esto no se conservan, es decir, realmente no tenemos nada más que fragmentos pequeños de cómo pudo ser la superficie terrestre en ese momento. Lo que conservamos, porque a través de los fenómenos tectónicos la superficie terrestre se va renovando y solamente se conservan fragmentos, trozos de cómo podía ser la superficie de los océanos. No olvidemos que todo esto está ocurriendo en el fondo del mar, que después ha emergido y hemos podido verlo. Esto es curioso, a lo mejor en una montaña altísima vemos estas huellas de estas primeras esponjas que aprendieron a desplazarse, ¿no? Y eso fue decisivo, porque ya surge el movimiento, y el movimiento va a introducir un nuevo mecanismo de cambio de la vida. Bueno. Otra cosa importante, evidentemente, es lo que hemos estado hablando, cómo evoluciona la vida, ¿no? La selección natural, el azar. Claro, aquí hubo una vez, en este periodo surgen los primeros organismos sexuados, es decir, surjan ya el sexo, que se necesitan para generar un nuevo organismo, se necesitan dos.
esto va a ser decisivo. La aparición del sexo es lo que va a acelerar el cambio. Hasta entonces, el cambio se producía por la adaptación debido a las mutaciones, que son procesos que se producen por azar y que la mayoría de las veces son negativas. Es decir, de una cosa que por azar sea positivo, solamente muy poquitas que se adapten mejor al medio triunfaban. La mayoría lo que llevaba era a la extinción de esa parte. Pero el sexo permite el desarrollo incluso sin mutaciones, porque el sexo lo que hacemos es como dos barajas de cartas que las vamos mezclando, y sin necesidad de que haya mutaciones, la estructura de la baraja va cambiando. Y es mucho más rápido, evidentemente. Y esto va a acelerar enormemente los periodos de adaptación, el surgimiento de nuevos organismos. Y este va a ser un aspecto fundamental que va a acelerar la transformación, lo que ahora le hemos llamado evolución. Con más precisión sería la selección natural que va haciendo que los organismos se vayan adaptando. El sexo fue el gran salto. Y el sexo tiene que ver también se produce a la vez que se están produciendo los organismos. Estamos hablando de organismos pluricelulares, pero los que estábamos hablando antes, las células eran idénticas. Sí. Y aquí, antes del sexo, para que se produzca el sexo, se han tenido previamente que construir organismos multicelulares, que cada célula tenga una función diferente. Y ese ha sido otro hito, la aparición de organismos multicelulares, pero con células diferenciadas. Eso ocurre, estamos hablando ya de hace 580 millones de años. Antes de ayer. Casi nada. Y entre estos organismos multicelulares se produce la transformación que hace que se tengan que mezclar varios organismos, para crearse el sexo, que es lo que va a generar la reproducción del organismo multicelular diferenciado, pero que cada nacimiento es diferente a su antecesor. Y ese va a ser el salto fundamental que va a aligerar la vida. Me gustaría también un poco que hablásemos, ya queda un poquito de programa, que hablásemos sobre la explosión cámbrica. Me gustaría que nos hablases un poco del término, de en qué consiste, su importancia. Bueno, nos hemos quedado hace aproximadamente 580 millones de años con la aparición del sexo, primero de los organismos multicelulares diferenciados, y todos estos eran pequeñitos, pero hubo un periodo breve, se sitúa en el año 510 millones hace 510 millones de años más o menos, se encontró una zona en un sitio de Canadá, en el centro de Canadá, que es Barger Shale, es decir, las lucitas de Barger o los esquistos de Barger, que es un lugar fantástico. Yo lo leí por primera vez de este sitio en un libro que recomiendo mucho, que es La vida maravillosa, que tiene el mismo nombre que la película A Wonderful Life, que es la que ponen todas las navidades. Sí. Qué bello es vivir. Qué bello es vivir, pero en el original es A Wonderful Life. Entonces, para mí, uno de los grandes escritores de ciencia, que es Stephen Jay Gould, pues escribe un libro que es con el mismo título, La vida maravillosa, y en este libro describe el yacimiento de Barger. Hace una descripción preciosa, después ha sido modificada alguna de las cosas que él, y en esto habla un poco en tema personal. Decidí a ver a ese sitio tan maravilloso y merece la pena. Está en el centro de Canadá, a 2.000 metros de altura, pero originariamente estaba bajo el mar, lo que pasa es que estaba en aguas someras, es decir, aguas muy poco profundas. Y ahí era cuando ya los organismos estos multicelulares diferenciados, que en ese momento se acelera enormemente el cambio. Y entonces empiezan a surgir una variedad enorme de organismos diferenciados. Algunos de ramas que han desaparecido y otros que están los antecedentes de los cordados, o sea, como nosotros, otros de antecesores muy alejados de lo que serían los insectos. Pero ahí está lo bonito, es que vas
y casi das una patada una vez que llegas allí, casi das una patada y en cada sitio, en cada roca, te encuentras impreso un organismo diferente. Es una maravilla. Hay que decir que esto lo hemos podido conservar porque por el azar de la vida, esta agua somera, en un corrimiento de tierra rápido que hubo, algo parecido a las ruinas de Pompeya, pero esto en plan marino, descubrieron todos varios kilómetros cuadrados y dejaron inmersos los organismos vivos que había ahí, y entonces han quedado como una foto en el tiempo de cómo era la vida en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, pues simplemente que esto es lo que nos ha dado la visión y nos ha permitido conocer cómo se produce esa gran variedad de organismos que todavía estaban en el mar, aunque ya iban a empezar a salir a tierra. Sí. No existe, además, una causa aceptada para explicar tampoco la explosión cámbrica. Para mí una de las causas fundamentales es la que he contado antes, que se ha producido la aparición de la vida sexual. Y la aparición de la vida sexual va a originar las distintas adaptaciones, y las distintas adaptaciones que se van produciendo, pues lo que va originando son individuos de distinto tipo, que cada uno se va adaptando, se va transformando como un árbol que de una parte común se va dividiendo en ramas, y cada rama es un individuo nuevo. Y bueno, y ahí sería ya ahí ya va a aparecer más adelante, primero se van a desarrollar muchos organismos en la propia mar, de los que ahora conservamos casi fósiles vivientes, como son los propios tiburones, sí. Pero eso es un proceso más largo. Y también posteriormente se va a originar la ocupación de la Tierra, de la superficie terrestre, pero eso nos vamos a quedar hace 500 millones de años. Antes de ayer. Me decías, cuando estábamos preparando el programa y tal, que si en algún momento me apeteciera ir a Islandia, sí, lo que tendría que decía, conocerla, sí. Desde lo más más reciente a lo más antiguo, para ver un poquito cómo hubiese sido. Ese sería el paso siguiente. Nos hemos quedado en los organismos marinos. Todavía no hemos dado el salto a la Tierra. Y yo digo, cuando ya se da el salto a la Tierra, a la superficie, si uno quiere ver cómo fue evolucionando la vida en la superficie terrestre, lo más sencillo es irse a Islandia, irse a la zona más reciente de Islandia e ir avanzando hacia la más antigua, y va a ver cómo la superficie de Islandia va cambiando, el musgo, hasta que en la parte ya final aparecen ya plantas más exóticas y más. Entonces, si uno quiere hacer un recorrido, por lo menos por la vida vegetal, lo mejor que puede hacer es ir a Islandia y hacer este recorrido, porque es como un viaje de millones de años. Cada kilómetro que uno va recorriendo, desde la parte más nueva a la más antigua, lo que va haciendo como un recorrido inverso por la historia de la vida, desde lo más antiguo, que sería lo más reciente, a la parte más nueva. Pero bueno, eso quizás lo podamos hacer en otro programa. En otro programa, sí. Porque hemos hecho un viaje en el tiempo realmente espectacular, sí. De millones de años. Estamos hablando de millones de años, de miles de millones de años, de cómo va evolucionando la vida, cómo surge la vida, cómo surge esa evolución, y realmente pues daría para muchos programas, como hemos dicho muchas veces. Para finalizar, haría simplemente un comentario. La vida se ha evolucionado, ha cambiado, me gusta más hablar de cambio, lentamente, pero ha habido fenómenos que han acelerado el cambio, como dijo la aparición del sexo, o fenómenos sobre todo más que catastróficos, porque a veces los fenómenos biológicos que se cambian es de eventos catastróficos. Por ejemplo, cuando se derrite la Tierra, que está ocupada como bola de nieve, ese es un punto de cambio, una ruptura que hace que los procesos se aceleren. Y después, a lo largo de la historia de la Tierra, ha habido 4 o 5 fenómenos tremendos
que han modificado totalmente la estructura, las formas de vida que en la superficie, la más conocida por reciente, parece ser, en la caída del meteorito, que a lo mejor hablamos en otro programa, pero tenemos que decir que normalmente la vida evoluciona lentamente, excepto en momentos determinados que algún fenómeno frecuentemente catastrófico cambia el guión de la película. Sí, sí, sí. Y nada, pues... Pues un placer, Guillermo, como siempre, participar en este programa contigo. Bueno, contar contigo es una suerte.